nuestra clase de hoy. Bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Saludos hasta allá, hasta la gente de Monterrey, a mi familia que está por ahí. Pues bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar por el día de hoy. Bienvenidos también aquí los grupos que están ya en la sala audiovisual de Zoom. Vamos a comenzar y pues bueno, vamos a compartir la pantalla. Ya estamos grabando este audio y también estamos grabando acá en Facebook. Cualquier duda, cualquier comentario puede interrumpir, levantar la mano, etcétera, y con gusto vemos el tema. Muy bien. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien. Una semana bonita, una semana llena de bendiciones, buenas y dulces. Una semana de mucho trabajo, de estudio también. Ya estamos todavía en los días del Omer y pues bueno, la próxima festividad de la Omer ya se acerca. Así que estemos preparados para el estudio también del Ajua Omer más adelante. Y si tiene alguna duda, algún comentario o una sugerencia, etcétera, puede hacerlo, dejarnos un mensajito y lo saludamos. Muy bien. De parte del Instituto Benay Noach de la Yeshiva Pirkei Shushanim, tenemos nuestro estudio de leyes noágidas. Hoy vamos en la lección 5, pero antes quisiera hacer un recuento de la clase pasada. De la clase pasada, un resumen y solamente para adentrarnos un poquito en este tema y que no se nos olvide, no perdamos el hilo. Bien, resumen de la lección pasada. Vimos algunos temas, voy a tocar 4 puntos de lo que vimos la clase pasada, la clase número 4, de las leyes noágidas. Dice, aunque una propuesta que tenemos en solidario de las 7 leyes de Mitzvot deben ser aceptadas ante un Bedim, esta no es una halajá y no se aplica. Entonces, uno puede aceptar las 7 Mitzvot sin necesidad de estar ante un Bedim. La razón por la que esta opinión no es definitiva es porque se basa en una comprensión de las fuentes primarias que no es armoniosa o justificada por otros estudios. Muy bien. Punto número 3. El estado del Ger Toshav, del residente, como veíamos, no es relevante para el cumplimiento de las 7 Mitzvot por gentiles. Incluso cuando era posible ser Ger Toshav, solo era pertinente a la residencia en Israel. Muy bien. Punto número 4. Todo lo que se necesita para convertirse en un Benay Noach es aceptar las Mitzvot como se describe en la lección número 3 que vimos. Entonces, no es necesario que estemos ante un Bedim o que tengamos que manifestar que somos un Benay Noach. También ahí en la página de Shema Israel, luego en esta clase les voy a publicar también un escrito que hicimos también extraído desde las leyes de Noach, donde uno se puede cumplir con las 7 leyes con una declaración. Hay quien recomienda, pero no es alajá, hay quien recomienda que lo hagamos públicamente. Me refiero a que tengamos 3 personas al menos a quien nosotros podamos manifestarle que somos Benay Noach o que estamos cumpliendo con las leyes de Noach. Entonces, esto es recomendable, no es una alajá, pero es bonito que nosotros tengamos bien establecido y que conste a la gente que nosotros somos observantes de la situación. Bueno, esta clase, como siempre lo menciono, y hay que dar el crédito y el cabot a quien ha esforzado tanto para tener estas clases y estas enseñanzas a nuestras manos. Estos escritos, estos estudios que estamos repasando son escritos por el Rab Abraham Chaim Blomestiel y bueno, la traducción al español la tenemos por nuestro querido rabino, el rabino Naftali Espinosa Shushita, que se lo bendiga donde quiera que esté, del Instituto Benay Noach de la Yeshiva Pirkei Shushanim. Muy bien. Voy a agregar aquí a una persona a la sala porque si no se me va a pasar. Vamos a ver. Está Joseph Guevara y Joaquín. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien. Vamos a agregar aquí. Ok. Perfecto.
Bien, voy a dejar de compartir para poner acá este lado. Bien, unos segundos, estamos aquí con las invitaciones, que en este caso es a la señora Guadalupe, que hay que agregarla aquí a la sala, y bueno, listo, ya le mandamos la invitación, ahorita que ingrese la señora Guadalupe. Muy bien, continuamos con la clase número 4 de las leyes no ágiles. Vamos a ver la tabla de contenidos, para que usted vaya viendo de qué se va a tratar la clase 4, de qué nos habla la clase 4 de las leyes no ágiles. Punto número 1, la singularidad de la tradición de la Torá. Punto número 2, vamos a ver la visión judía del Tanaj. Tanaj, conocido como Biblia, como la Biblia. Y cuando hablamos en las leyes no ágiles y desde la perspectiva judía de la Biblia o del Tanaj, estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Lo que comúnmente la gente conoce como Antiguo Testamento o conoce como Viejo Testamento, le llaman así. Hay que reconocer que es una forma de llamarlo vulgar, así, y pues bueno, así lo definió en su mayoría, o bien así se estableció por el canon católico, y como es la religión más popular, pues bueno, así la gente le llama. Sin embargo, desde la perspectiva del judaísmo y de las leyes de la Torá, de las leyes de Noaj también, no es correcto llamarle Antiguo Testamento, ni nada de eso. Simplemente es el Tanaj, ¿sí? O la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia en estas clases y en la tradición judía, nos referimos, como ya lo dije, desde Génesis, de Bereshit hasta Malaquías. Nada tocamos y nada vemos acerca de lo que llaman el Nuevo Testamento, los Evangelios, todo eso, de Mateo en adelante hasta el Apocalipsis, que vulgarmente se conoce como Nuevo Testamento. No tocamos ni vemos absolutamente nada de esos escritos, y desde la perspectiva de las leyes de Noah, todos esos escritos es considerado idolatría, y pues bueno, ya usted verá la clase pasada donde vimos la historia de la Biblia. Entonces, si usted quiere buscar en los videos anteriores, va a encontrar un tema que se llama la historia de la Biblia. ¿Ok? Ahí puede encontrar, y ya hablamos al respecto de este tema, entonces para que sepamos a qué nos referimos cuando decimos Biblia en estas clases. Punto número 3, vamos a ver los profetas y los escritos. Punto número 4, vamos a ver las muchas facetas de la Torá. ¿Ok? La 5, vamos a ver la Torá She'Ba'al Peh, que es la Torá oral, ¿sí? Vamos a entender qué es esto de la Torá oral, porque hay Torá escrita y Torá oral. Entonces vamos a entender qué es la Torá oral. 6, la Mesorá. ¿Qué significa Mesorá? La transmisión. ¿La transmisión de qué? ¿De quién? Bueno, cuando Hashem ordena los mismos, ¿sí? Los mandamientos, entonces Moshe es el encargado de transmitir, de hacer la Mesorá. Y así en adelante hasta nuestros días. Entonces, cuando hablamos de Mesorá, nos estamos refiriendo a la transmisión. En las leyes de Noah, obviamente, hablamos de Torá oral, hablamos de Gemara, de Talmud, hay muchas citas que nos benefician a nuestro estudio, a nuestro conocimiento, y que es importante que sepamos qué es Torá oral, pero también que sepamos qué es Mesorá. Punto número 7, vamos a ver la ley oral, ¿sí? Dentro de la ley oral vamos a ver algunos temas y vamos a explicar a qué se refiere la ley oral. Tenemos 3 incisos acerca de la ley oral, que es la Mishnah, que significa enseñanza, la Gemara, que es el aprendizaje, y el Talmud. Vamos a ver estas 3 cosas, qué es la Mishnah, qué es la Gemara y qué es el Talmud. Obviamente hablamos superficialmente, un poco de historia, un poco de aprendizaje, pero ahí debemos de hacer siempre el paréntesis y la aclaración que la ley oral, o sea, la Gemara, el Talmud, la Mishnah, no son escritos que una persona pueda leer o estudiar solo. Siempre se requiere, o el método de estudio para la Gemara, para esos estudios, es
mediante la transmisión de un rabino. Por eso es importante que debemos nosotros de entender que es una mesorá, que es la transmisión. ¿Okay? Cuando nosotros entendemos qué es la mesorá, entonces vamos a decir y vamos a entender que el Talmud, la Gemara, la Mishnah, no se puede, estudiar solo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muy bien. Bienvenida, señora Guadalupe. Qué bueno que ya pudo entrar. Ya está. Muchas gracias, señor Ezequiel. Entonces vamos a continuar. Cuando aclaramos esto, me están preguntando en el grupo acerca de que si estamos transmitiendo en Facebook. Sí, sí estamos transmitiendo en Facebook. Pero bueno, híjole, a veces se me dificulta mucho atenderlos después de que empiezo la clase. A veces me mandan mensajitos o me quieren llamar, se me dificulta mucho, pero ya estamos aquí. Ahí sí pueden compartir este video y avisarle a los amigos ahí de Emuná para las Naciones que ya estamos en vivo. Le puede copiar este link de Facebook en vivo y para que puedan entrar. Muy bien. Entonces dijimos ley oral, la Mishnah, la Gemara y el Talmud, el cual no puede estudiarse, un Benei Noach no puede estudiarlo solo. No es algo que un Benei Noach pueda comprar tomos del Talmud, que hoy en día existen, ya sea en inglés, en español, no sé, en otro idioma, hebreo, y que lo pueda leer. No, ¿por qué? Porque hay un riesgo, no es algo prohibitivo al grado de decir, está mal y es pecado. No, o sea, obviamente un Benei Noach puede estudiar Gemara y Talmud. Sin embargo, siempre debe hacerlo por un rabino y un rabino experto en Gemara, un rabino experto en Talmud, ¿sí? No todos los rabinos son expertos en Talmud, entonces debemos tener mucho cuidado de no agarrar un Talmud o, peor aún, me ha tocado ver en las librerías seculares el Talmud, ¿verdad? Y no me refiero al Talmud, al estudio judaico, me refiero a un librito de algunas hojas, casi como una revista, que dice mero arriba en letras grandotas mayúsculas, dice el Talmud, ¿verdad? O las enseñanzas de los sabios, el Talmud, cosas así, ¿no? Esos son comentarios, son puntos de vista acerca de la Gemara, del Talmud, pero sin orígenes judíos, sin conocimiento de Torah. Entonces, tenga mucho cuidado. Cuando vaya a las librerías seculares, no compre cualquier libro. Siempre acuérdense que le hemos dicho aquí, todos los libros que usted tenga deben de tener certificaciones, cartas rabínicas, donde se pongan establecido que esos libros son kasher, son aptos, son buenos. Y siempre busque a alguien que le ayude, pregunte, haga preguntas, no lea por leer. Los libros sí son para leer, obviamente se tienen que leer, pero hablando de estudio de Gemara, estudio de Talmud, estudio de Mishnah, obviamente también Torah, siempre es bueno leer, pero con el fin, con el punto, ahora sí que con la lupa en la mano, ¿verdad? Con el punto de análisis, estar preguntando, estar siempre cuestionando, siempre estar viendo o comparando, siempre es muy bueno. Ya empezaron a llegar. Qué bueno, gracias por compartirles ahí a nuestros amigos. Israel Castro, bienvenido Israel. Espero que le guste la clase y que aprenda un poquito más. Acuérdese, puede hacer sus preguntas también aquí. Alfonso Ramírez, de igual manera, amigo, shalom. Y Hugo Ayala y la señora Olga. Qué bueno, qué gusto ver la señora Olga, que está de Monterrey. Qué gusto que pudo entrar aquí a la sala. Recibí su mensajito, pero no pude contestarse porque había empezado la clase. Muy bien. Entonces, dijimos que en el punto número 7 vamos a ver la ley oral. En el punto número 8 vamos a ver otros textos de la Torah, que es el Midrash y textos místicos, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo también a qué se refiere con los textos místicos. No se asusten, tengo que aclararlo porque vengo de una sociedad en la que estamos aquí en México y, bueno, en el judaísmo cuando hablamos del misticismo, sabemos que nos referimos a la Kabbalah, el cuarto nivel de estudio de la Torah, que es el Sod, y con el rabino Shimon Bar Yochai, sus enseñanzas, el Arizal, etcétera, etcétera. Hablamos de muchos escritos y entendemos cuando hablamos de misticismo, pero a veces, como estas clases están siendo transmitidas
a toda la sociedad, a todo el mundo, público por Facebook y también en el audio aquí de WhatsApp. Entonces, debo de aclararle que usted no debe asustarse. Quizás, a lo mejor, usted ha escuchado la palabra místico, misticismo y lo relaciona con brujerías, hechicerías, con, no, nada que ver, nada que ver. Cuando hablamos en el judaísmo, en las leyes noajidas, cuando hablamos de misticismo, nos estamos refiriendo al cuarto nivel de estudio de la Torah, ¿sí? Al cuarto nivel, el cual es la Kabbalah. La Kabbalah es la interpretación o el sentido espiritual de la Torah, ¿sí? La profundidad de la Torah. Y acerca de ello, ya hemos hablado también acerca de la Kabbalah, que es como y todos sus riesgos que conlleva. Yo, la verdad, mis respetos para las personas que estudian Kabbalah, tanto judíos como no judíos. Un servidor no estudia Kabbalah, aunque me gusta mucho, aprendo solamente lo que los jajamim o mi rabino en este caso me puede enseñar en su momento y nada más. No tengo libros de Kabbalah para estar estudiando o repasando, aunque me llama mucho la atención y me gusta, pero tengo un consejo aparte de mi rabino que eso después, cuando tengamos ya más estudio, ¿no? Obviamente se requiere tanto una preparación académica de la Torah, una guía rabínica de un rabino cabalista, y también se requiere mucha preparación espiritual, alimentación, etcétera, para tener una correcta recepción, una correcta Kabbalah, una buena percepción de todo lo que estamos aprendiendo. Acerca de la Kabbalah, como ya lo hemos dicho, solamente Rabbi Akiva pudo llegar a estas profundidades y cosas muy sorprendentes se lograron mediante estos estudios, y vamos a ver a qué se refieren estos textos místicos. Muy bien, aclarado el punto, podemos continuar. En el punto número 9 de la clase 4, que es la que vamos a estar viendo durante esta semana, no sé cuántas semanas me voy a llevar con esta clase 4, pero en el punto número 9 vamos a ver autoridad rabínica. ¿Qué es una autoridad rabínica? ¿Qué es un rabino? ¿Cómo se forman los rabinos? ¿Qué hacen los rabinos? ¿Cuáles son sus funciones de ellos? Vamos a entender ahí acerca de la importancia que debemos de darle hoy en día a nuestros rabinos. Nuestros rabinos no son líderes religiosos solamente en los cuales podemos confiar. Tienen un sinfín de funciones y hay diferentes rabinos, como también ya lo hemos comentado en las clases pasadas. Bueno, vamos a ver aquí un poquito más acerca de qué es una autoridad rabínica. En el punto número 10 vamos a decidir la halajá. ¿Cómo se hace, cómo se dictamina una halajá? Halajá en hebreo significa ley o la ley, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de leyes, hablamos de dos tipos de leyes, unas leyes de la Torá y leyes rabínicas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las leyes de la Torá son las que están establecidas directamente en la Torá, donde se explica y Hashem ordena directamente qué hacer. Pero también tenemos leyes rabínicas, las cuales los rabinos han puesto para proteger o salvaguardar la mitzvah, para no transgredir. Son las vallas que los rabinos ponen o establecen como ley para nosotros no transgredir, ¿sí? Por ejemplo, en la Torah no está prohibido no sé, que entres a un lugar donde un restaurante no kosher, por ejemplo. Voy a hablar de una mitzvah de judíos. Para el judío no puede comer los alimentos que cualquier otra persona secular pudiera comer. Pero en la Torah no dice que no puede entrar y no puede comer en un restaurante no judío, ¿sí? Obviamente, ¿qué hacen los rabinos? Para salvaguardar la mitzvah, se prohíbe y incluso se recomienda mucho no comer de un restaurante no judío sin certificación. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿qué tal si es a restaurante que no tiene supervisión kosher, pues transgrede y el judío sin saber va a estar comiendo comida no kosher? Es un ejemplo de cómo nosotros podemos ver muchos mandamientos como estos y lo vamos a estar viendo, mitzvot de Rabaná
y misbot, mandamientos de la Torah. Ok, entonces también otra parte de cómo se hacen los mandamientos, cómo se hacen la ley, la halajá, es conforme a la mayoría. Si la mayoría dice que así es, y por una costumbre, siempre en tal lugar, se hizo así, después se convierte en ley. Entonces, también hablamos de este tipo de leyes. La costumbre, la fuerza de la costumbre. Muy bien. El punto número 11, vamos a ver etapas del estudio de la Torah y autoridades. Y bueno, tenemos 4 incisos aquí en el punto número 11 de la clase 4. Etapas del estudio de la Torah y autoridades. El inciso A, vamos a ver los Gaonim. ¿Qué son los Gaonim? En el inciso B, los Rishonim. Inciso C, los Kobiim. Inciso D, los Aharonim. Vamos a ver estos 4 etapas de estudio de Torah y obviamente las autoridades de cada una de estas etapas. Y bueno, ya en el punto número 12 tenemos el resumen de esta clase. ¿Qué les parece? Espero que pongan atención. Cada vez, en algunas, sobre todo, bueno, en muchas clases que vamos a ir viendo más adelante, van a notar ustedes que quizás se haga un poco tediosa la clase. ¿A qué se refiere? Estamos viendo estudio, estamos estudiando, ¿sí?, a profundidad, a detalle. No solamente comentarios o explicaciones de un servidor. Lo que trato de hacer en estas clases es darle lectura a la clase, desde la Yeshiva Pirkei Yoshanim, y que ustedes tengan la clase pura. Si yo refuerzo con comentarios, es solamente comentarios. Y por favor, si ustedes notan que en una parte yo me equivoqué, que en una parte dije algo no correcto, como la vez pasada que me corrigió alguien acerca de, no me recuerdo, pero gracias por corregirme en esa parte. Y pues bueno, por favor, corríjanme, manden un mensajito si quiere privado, público, como usted guste, y claro que vamos a corregir si es que me equivoco, ¿ok? Muy bien. Dice una persona obviamente muy egoísta, no egoísta, con mucho ego, decía, yo solamente una vez me he equivocado en la vida. ¿Sí? No puede ser, ¿cómo que una vez así? Una sola vez en toda mi vida me he equivocado. Sí, la vez que creí que estaba equivocado. Entonces, ese no es el caso conmigo. Yo sí me equivoco mucho, así que por favor puede corregir. Muy bien. La Torah, el Talmud, el Midrash y más. Vamos a ver, vamos a entrarnos a la clase número 5. La singularidad de la Torah, perdón, ya ven, yo me equivoqué. Estamos viendo la clase número 5 y estaba diciendo que era la clase 4. La clase 4 acabamos de terminarla, acabamos de leer el resumen. Precisamente, ¿verdad? Estamos viendo la clase número 5 de leyes no ágidas. Perfecto. La singularidad de la Torah, de la tradición de la Torah. En las próximas clases vamos a estudiar cómo las 7 leyes de Noé se derivan y cómo se estructura y formula la visión divina para la humanidad. Esta exploración se arraiga en los antiguos textos que componen la Torah y la teología. Debemos primero introducirnos en estos textos, explicar su propósito y cómo funcionan. Aunque las 7 leyes de Noah tienen su origen en Adán y Noé, Dios eligió para transmitirlas y preservarlas a Moshe. Moshe fue el transmisor, ¿sí? Aunque fueron entregadas a Adán y a Noah, ¿sí?, fueron ordenadas a ellos, el encargado de transmitirlas, de enseñarlas, de difundirlas y de explicar cómo se hacen, cómo se cumplen las leyes de Noah, fue precisamente Moshe Rabbeinu. Por eso nosotros los noajidas podemos decir a Moisés, podemos decir Moshe Rabbeinu, ¿sí? Moisés nuestro maestro. ¿Por qué? Porque también, más bien dicho no también, él fue quien distribuyó o transmitió las leyes noajidas durante la entrega de la Torah en el monte Sinaí, obviamente. Esto colocó a las 7 mismos dentro de la estructura del sistema de estudio y aprendizaje de la Torah. Por lo tanto, las 7 leyes de Noah deben interpretarse y entenderse en el contexto de la Torah. Bien, por favor, que así sea porque ya me he encontrado gente que dice ser noágida y está interpretando las leyes noágidas desde la perspectiva cristiana. Válgame el favor. Yo la verdad casi me vuelvo loco cuando dije noágidas
para Yeshua, ¿qué es eso? Pero bueno, hay cada cosa, ¿no? Muy bien, un punto importante que no es posible enfatizar lo suficiente es, tanto para judíos como para no ágidas, el estudio y la interpretación de la Torá es único y diferente del estudio de cualquier otro texto religioso. Esto lo debemos tener bien en claro. ¿Sí? No podemos nosotros traer ideas, ¿sí?, o comparativas de lo que pasa o lo que se explica, aprende en la ley no ágiles y en el judaísmo y quererlo compaginar o comparar o quizá funcionar con lo que se enseña en otras religiones. No, señor. Si yo quiero entender la Torá, tengo que entenderla desde la perspectiva judía, cómo el judío y cómo la Torá lo establece. No queriendo meter explicaciones, voy a decirlo así, de Pablo, de Timoteo, de Yeshua, no sé quién más cosas ahí, con la profeta de no sé quién. No, no, señor, esa cosa es aparte, muy lejos, lo más lejos posible. Y lo que vamos a entender, tenemos que entender nosotros aquí es desde la perspectiva, desde la explicación, desde la enseñanza de la Torá de los judíos. ¿Okay? Con eso quedamos bien claros, para que luego no andemos mezclando ideas, filosofías o, mira, se me ocurrió, como que suena igual, parecido. No, nada, nada. Haga totalmente esa separación. ¿Ok? La singularidad del enfoque tradicional de la interpretación de la Torá no puede enfatizarse lo suficiente. Existe la interpretación bíblica judía en un universo completamente diferente a los modos no judíos. Obviamente hablamos de la interpretación bíblica. De hecho, se supone tampoco que no hay una cantidad importante de estudios bíblicos que se comparen al enfoque único que ha sido utilizado por el pueblo judío durante siglos, desde la Torá, desde que fue entregada la Torá en el monte Sinaí. Como veremos en esta lección, el término Torá abarca mucho más de lo que nunca podría ser puesto por escrito. La palabra Torá no nada más es una palabra y se refiere a lo escrito. Hablamos de interpretación, de tradiciones, de enseñanzas, de mismo, de alajot, ya lo mencionamos, de leyes rabínicas también. En el monte Sinaí, Moisés recibió no solo la Torá en todas sus diversas formas, sino que también recibió un método divinamente ordenado de estudio e interpretación. Para que yo podamos leer, estudiar la Torá, se requiere un método específico y hay leyes precisamente para el estudio de la Torá. La Torá no es un libro secular que lo abres y te pones a leerlo como si estuvieras pasando salmos. Sí, los salmos sí, obviamente también los salmos tienen bastante enseñanza, bastante interpretación, pero la Torá no es para que lo leas como una historieta, no es una mera narración de hechos. La Torá es mucho más allá, tiene sentidos tan gloriosos que con ello fue creado el universo, imagínese usted. Hashem tomó la Torá para crear el universo. Es algo que no podemos nosotros agarrar una Torá y decir, bueno, voy a leer, mira qué bonito Adán, los pajaritos, y el primer día, y luego, Abraham tan bonito que era porque compartía con las... Sí, todo es bonito, la narración es bonita, pero no podemos nosotros quedarnos que la Torá es solamente algo literal, algo que me va a enseñar para esta vida. No nomás para esta vida, para todas las vidas siguientes, y tiene una conexión con vidas anteriores también. Mucho que hablar de la Torá, y vamos aquí, esa es la idea de la clase, quedarnos en claro que la Torá no solamente es un libro de historietas. Shalom hasta Colombia. Bien. Ciudad de México, señor Jorge y Olga Lucía, bienvenidos a la clase. Espero que les guste. Espero, y por favor, también denme sus comentarios, sus críticas también, porque de eso yo aprendo. A mí me fascina cuando me critican y me dicen, oye, esto sí, obviamente no me regañen, ¿verdad? Porque ya suficientes regaños tengo en la casa, no sé qué, pero sí, por favor, déjenme sus comentarios, sus áreas de oportunidad y con gusto. La visión judía del Tanaj, de la Biblia, como lo dijimos. En muchas religiones, no judías, obviamente, el Tanaj, la Torá, profetas escritos, son tratados con la misma autoridad.
¿sí? O sea, están todos compendios ahí en un libro y luego afuera dice como Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, eso pasa en otras religiones. Algunos incluso tratan a los profetas posteriores con mayor autoridad que la Torah misma, ¿sí? No hay un nivel, un parámetro para decir qué es mayor y qué es menor, quién es primero, quién es después. E incluso, peor aún, en otras tradiciones, en otras creencias que pasa, pues simplemente se da autoridad y se da más peso en cuanto a valor, por así decirlo, se da más valor a libros, palabras, enseñanzas de lo que son los evangelios. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Ahora resulta que todo lo que Hashem hizo en su Torah, todo lo que los profetas hicieron, todo lo que nos enseñaron, todo Hashem mismo bajó al Ar Sinaí, entregó la Torah, entregó las mismas, Moshe, profetas y más profetas, y resulta que después viene alguien ahí, ya dice, ¿sabes qué? Eso ya no, eso, pues ahora todo es por gracia, y pues gracias, todo es por gracia, y ya no te preocupes de mandamientos, y no te preocupes de esas cosas, ya todo está pagado. ¡Wow! Qué fácil, qué bonito se oye, la verdad. Qué bonito, qué fácil se oye toda la cosa, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, la palabra de Hashem dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Hashem nunca pasará. Entonces, ¿cómo es posible que ahora me vengan a decir que la Torah ya no, que la ley ya no, ¿verdad? Son aspectos en los que se les da más importancia a esos libros idólatras que a la Torah misma. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese tipo de situaciones para nosotros darle el debido valor a la Sagrada Torah. Bendito sea. Muy bien, entonces, esto no es como la Torah, esto no es como la Torah, es vista por el judaísmo. Así el judaísmo lo ve de otra manera, con mayor valor obviamente de la Torah. Y por extensión la fe noagia. ¿Sí? Nosotros los noagias también le damos la importancia, el kabod, la gloria, el honor a la Torah. ¿Por qué? Porque es la palabra de Hashem. Ya lo explicamos creo que fue en la clase de la Biblia. La Torah empieza con una letra, con la Bet. Narramos el Midrash del Aleph Bet, ¿verdad? Cómo venían las letras, se presentaron ante Hashem. Hashem escogió la Bet, ¿sí? La Bet, y con ella hizo una casa, Bet, la palabra Bet y la letra Bet, en hebreo, al español, significa casa. Entonces, literalmente Hashem lo que hizo, tomó la Bet para formar la casa para el hombre, la casa para formar este mundo, esta creación que nosotros estamos aquí, es una casa para nosotros. Entonces Hashem tomó la Bet para decirnos que Él hizo una casa para nosotros. Y esa es la primera letra de la Torah. Y la última letra de la Torah es la Lamet, una Lamet, una L, que en el español es una L, ¿verdad? Del algo. Entonces, cuando juntamos estas dos letras, perdón, la Bet y la Lamet, formamos la palabra Lev. La palabra Lev, traducido al español, significa corazón. ¿Qué estamos diciendo? Que Hashem puso su corazón en la Torah. Que desde el principio hasta el final, desde la Bet hasta la Lamed, ¿sí? Tenemos el corazón de Hashem. Imagínense usted lo que estamos diciendo. El corazón mismo de Hashem está contenido en la Torah. ¡Wow! Entonces, eso es Torah. Vamos a seguir hablando más de la Torah. Muy bien. Entonces dijimos que en el judaísmo y en la fe noágida no es visto la Torah como en otras religiones, ¿verdad? Eso ya quedó muy, muy claro. Consideramos que la Torah, los profetas escritos en forma jerárquica, hay un orden de mayor o menor autoridad, ¿sí? Nosotros sí tenemos bien establecido quién es más, quién es menos, ¿sí? ¿Por qué más? ¿Por qué menos? Siempre las leyes y las enseñanzas, tanto por los profetas
como en la misma Torah tenemos nosotros que saber cuál es mayor, cuál es menor. Vamos a ver, los profetas y escritos. ¿Qué nos hablan los profetas y los escritos? Muy bien. En la cúspide de esta jerarquía están los 5 libros de la Torah. ¿Sí? Primero la Torah. Los 5 libros de la Torah son los de mayor valor. Estos 5 libros juntos, en compendio, lo llamamos Humash, el Humash. Cuando nosotros decimos, oye, tengo un Humash, que significa que tengo los 5 libros de la Torah en un solo tomo, por así decirlo, ¿no? Ese es un Humash, así le llamamos nosotros ese compendio de 5 libros, de esa Torah. Ok, ellos son la final, permanente y cristalización de la voluntad de Hashem, el Humash, la Torah. Esto es lo que Hashem desea para nosotros, ¿ok? Para toda la humanidad, obviamente. La Torah nunca será reemplazada o sustituida por cualquier otro convenio o revelación futura. No tiene cambios, no tiene vigencia, es eterna. Incluso antes de que existiera todo lo que nosotros podemos ver y descubrir, la Torah existía. Y aunque este mundo deje de existir, la Torah sigue existiendo, porque es la misma palabra de Hashem. Y si Hashem es eterno, su Torah es eterna también. Ok, entonces, la Torah nunca va a ser reemplazada o sustituida por un nuevo enseñanza y una renovación de un pacto de no sé con quién, etcétera. Ese tipo de cosas, filosofías que dijimos, lo agarramos lejos, lo más lejos que de nosotros para que no nos perturbe nuestra mente, nuestra cabeza, porque son enseñanzas perversas que solamente nos alejan de Hashem. En el ámbito textual, la Torah es el texto principal para derivar la ley y la práctica, tanto para judíos como para no ágidas. ¿Ok? Entonces, no tenemos otra cosa en que guiarnos ni cómo guiarnos, sino la Torah. Vamos a hablar de los profetas y los escritos. ¿Sí? Llevamos buen tiempo, buen récord. Si tienen preguntas, por favor. Creo que vi que alguien puso un mensajito al principio, creo. Vamos a ver. Bien. Se corta mucho. Bueno, Carlos Joaquín, revise su internet o al menos los demás, por favor. Hugo, Guadalupe, Enrique, coméntenme si se está cortando o algo en la clase. Si estamos bien, entonces posiblemente es tu internet, amigo. Pero así de repente como se escucha un poco más bajo de volumen, de repente. Ok, vamos a gritar. No es cierto, pero muy bien. Gracias, señora Guadalupe. Bien, lo que pasa es que no puedo gritar mucho aquí porque estoy en una sala pequeña, pero bueno, muy bien. Profetas y escritos. Si la Torah es la única revelación de la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es la necesidad de la profecía? Si ya con la Torah tenemos para tener la voluntad de Hashem, ¿cuál es el propósito de la profecía? El principal propósito de la profecía era corregir a la gente cuando se alejaban de la conducta apropiada de lo que señala la Torah. ¿Sí? Ese es el propósito de la profecía. Regañar a la gente, regresarla al redil, regresarla a las mismas. ¿Sí? Eso es lo principal. Por lo tanto, los profetas y los escritos contienen un tesoro de inspiración moral y contemplación. ¿Qué se refiere? A que si en determinado momento nosotros queremos quizás impulsarnos a las mismas, es bueno leer profetas, es bueno. ¿Por qué? Porque viene un modo de concientización abusado. Haces cosas contrarias a la Torah y ¿qué pasa? Pues ahí están los profetas, mira todo lo que le vino a Adán Israel a causa de alejarse de las mismas. Eso es un sentido y un propósito de los profetas. En cuanto a su interpretación práctica, los profetas y los escritos no llegan a Dios libremente transformando o corrigiendo la Torah. ¿Sí? La Torah es eterna y perfecta. Más bien los profetas y los escritos desempeñan un papel de apoyo. ¿Sí? Los profetas no corrigen la Torah, los profetas no la amplían, los profetas no dicen, bueno, es que a la Torah le faltaba esto. No, la Torah es perfecta, está completita, no le falta ni le sobra. Pero los profetas no es esa la intención. La intención de los profetas, dijimos, desempeñan un papel de apoyo. ¿Para cuándo? Para cuando andamos mal de las mismas. Okay, vamos a entrar a la concientización y chécale lo que le pasa
cuando transgreden o cuando se van a la idolatría, etc. Más bien los profetas y los escritos desempeñan un papel de apoyo. A menudo se utilizan para aclarar el significado de ciertos nombres propios que aparecen en la Torá. También se utilizan como soporte, pero no como una prueba, de las leyes rabínicas, costumbres e interpretaciones, ¿sí? Tenemos también que saber que los profetas no son para hacer alajot o nuevas leyes, ¿sí? Gracias, señor Hugo, qué bueno que en Facebook se escucha muy bien. Entonces, no es algo, los profetas, como una prueba para hacer leyes. Sí es un material de apoyo, pero no porque dicen el profeta tiene que ser así, ¿me explico? Es un material de apoyo solamente para nosotros estudiar y saber qué pasa cuando andas mal, o cuando, obviamente, el profeta Jeremías, el profeta Isaías tiene algunas reprensiones bastante duras, ¿no? Contra el Am Israel cuando se iba a la idolatría y hacía lo malo delante de Hashem. Muy bien. Entonces, las diversas facetas de la Torah. Vamos a ver algunas facetas de la Torah y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, ya que es una clase un poco pesada en cuanto a explicación. Tenemos que irnos despacito, como la canción, ¿verdad? Pero en hebreo, obviamente. Las diversas facetas de la Torah. Los 5 libros de Moisés, que ya dijimos que es el Humash, son la expresión más sublime posible para Torah escrita, ¿sí? Esto es, cuando hablamos de Torah escrita, hablamos del Humash, ese libro del compendio, desde Génesis, de Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim, hablamos de los 5 libros de la Torah, y entonces ese Humash es la Torah escrita. Cuando nosotros hablamos de la Torah escrita, hablamos de ello, ¿ok? La Torah escrita es solo una puerta de entrada, una puerta al conocimiento, una puerta a la conexión con nuestro Creador. Solamente es una entrada al mundo más amplio de la Torah. No lo es todo. Es como cuando tú llegas a una fiesta. ¿Qué es lo que ves primero? Pues la puerta, y luego adentro está la fiesta. Entonces, más o menos así, entendamos que la Torah escrita no es una narración, dijimos, solamente, sino va más allá. La Torah es tan grande que todo lo abarca y es imposible de ser captada en su totalidad en forma escrita. Solamente si yo la leo como una historieta, no voy a captar nada, voy a ver historietas, me va a ser aburrido y quizá voy a decir, no, a lo mejor lo voy a leer 100, 2000, 500,000 veces, al derecho y al revés, pero no va a entender nada. Son historietas, son narraciones. ¿Por qué? Porque no se lee, no es para leerla solamente, es para estudiar. La escritura tiene muchas ventajas, ¿ok? Eso que crea permanencia y una base para la interpretación. Sin embargo, algunas cosas no se pueden expresar de manera efectiva por escrito. Por ejemplo, aprender a coser o pintar un texto por sí solo es prácticamente imposible. Uno debe ser enseñado por alguien con mayor conocimiento y luego continuar por sí mismo. También se deben demostrar ejemplos de ciertas técnicas, no es, entonces, si en una profesión, o como el ejemplo que nos da la clase, una pintura, una operación, lo que sea, obviamente lo puedes hacer tú solo. Hoy en día solamente métete a YouTube y encuentras recetas, encuentras cómo hacer cada cosa, y muy, muy buenas ideas, la verdad. Reparar una computadora, reparar un celular, cambiar un cable, cambiar el foco de tu casa, ya ven que es algo complicado eso. Y más cuando tienes atrás a la jefa que te está cargando, que rápido, el foco, y etcétera, pues es algo complicado, así que hay que tener algunas técnicas para cambiar focos rápido. Muy bien. La situación no es diferente cuando se trata de captar la voluntad infinita de Dios en el idioma finito del hombre, ¿sí? Nosotros tenemos un idioma y una percepción de este mundo finita, o sea, limitante. Solamente tenemos hasta un cierto tope. Unos más que otros, porque tienen a lo mejor una capacidad intelectual bastante grande, bastante amplia, y obviamente entienden cosas mejor que quizás nosotros, a lo mejor, o que un servidor.
etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aún con toda esa capacidad, aún con toda esa sabiduría que podamos o que alguien pueda desarrollar, aún así se considera que es un conocimiento finito, es un conocimiento limitado, ¿sí? A comparación de lo que la Torah ofrece. Ok. También se debe demostrar ejemplos y ciertas técnicas. La situación dijimos que no es diferente aquí acerca de cómo se estudia la Torah. Una lectura de Torah revela muchas declaraciones ambiguas y sin aclarar. ¿Okay? Ven algunos ejemplos de cómo podemos leer algo en la Torah y no vamos a entender nada. Un ejemplo es en Éxodo 13:6. ¿Qué dice Éxodo 13:6? Dice, y será por señal en tu mano y como totafod entre tus ojos, por cuanto con mano fuerte le dijo el Señor, nos sacó de Egipto. ¿Okay? Esto es Éxodo 13:6. Será por señal en tu mano y como totafod entre tus ojos. La palabra totafod aparece en dos pasajes similares, Deuteronomio 6:8 y Deuteronomio 11:18. Pero aún así, no se ha definido a qué se refiere específicamente. Del mismo modo, la Torah dice, en Deuteronomio 12:20 al 21, dice, cuando les dirás, quiero comer carne, matarás de tus vacas y ovejas de acuerdo a como yo los he mandado, o los conforme o de acuerdo a lo que yo les ordené. Deuteronomio 12:20. La Torah se refiere a un método de matanza de un animal kasher comandada por Dios. Sin embargo, la Torah aquí en este texto no nos explica cómo se mata el animalito, ¿sí? Nada más nos dice que matarás de tus vacas o ovejas de acuerdo a como yo les ordené, pero no dice cómo, nada más dice eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Que hay más que preguntar, hay preguntas ahí. Nosotros, oye, Hashem, está bien, pero ¿por qué no nos pusiste aquí en tu Torah cómo debemos degollar el animal? ¿Cómo es degollarla solamente y listo? ¿O cómo es? ¿Tiene que tirar sangre? ¿Hay que hacerle un corte de cuántos centímetros? ¿Con qué lo puedo degollar? ¿Con una guillotina? ¿Con un cuchillo? ¿Con una navaja? ¿Con qué? ¿Sí? Entonces, aquí no se nos explica. Otro ejemplo, en Éxodo 12:2 dice, este mes será para vosotros el primero de los meses. Este mes será para vosotros el primero de los meses. ¿A qué mes se está refiriendo? ¿Meses egipcios, donde los judíos vivían en ese tiempo? ¿O meses caldeos, de donde venía Abraham, por ejemplo? La Torah habla de meses lunares o solares. ¿A cuáles se refiere? Porque luego, híjole, hay cuates que luego andan queriendo usar el calendario solar para decir que ellos tienen el calendario conforme a la Biblia, conforme a la Torah. Entonces, me explico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este mes será para vosotros el primero de los meses. Aquí estamos viendo que hay preguntas acerca de la Torah escrita, que no podemos contestarlas sin el apoyo de la Torah oral. Vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 16:29. Que no salga nadie de su lugar en el séptimo día. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué lugar no puede el hombre dejar en el día de reposo? ¿A qué lugar se refiere? ¿A su casa? ¿A su ciudad? ¿A su sillón? ¿Cuál lugar? Este es mi lugar, aquí estoy yo, donde estoy ahorita, entonces no puedo dejar mi lugar, no puedo moverme en el día de reposo, en Shabbat, no puedo moverme de aquí. ¿O a qué lugar? ¿O se refiere a la casa? ¿O se refiere a qué se refiere? ¿Ok? Se fijan cómo la Torah escrita solamente nos da una pauta de la misma o de lo que está detrás de lo que Hashem enseñó o transmitió a Moshe en el monte Sinaí. Otro ejemplo, vamos a ver un ejemplo más en Éxodo 18:20. Dice, Yitro, dijo Moshe, que nombrara a los jueces para que dictaran las leyes y las enseñanzas y dieran a conocer la forma en que se va a aplicar la ley. Si la Torah escrita es completa, entonces, ¿por qué Moshe debe instruir, además de la frase, darles a conocer la forma en que se van a, nos informa que hay algún sistema o método por el cual
los jueces deben gobernar. ¿Se fijan? Entonces, este método, ¿sí?, que Moshe dijo a los jueces de cómo van a gobernar, cómo van a hacer las leyes, bueno, también hay un método. ¿Dónde está el método? ¿Dónde está el método? No está en la Torá escrita, literal, pero sí lo hay, porque aquí estamos viendo que había un método. Moshe usó ese método para los jueces, para que pudieran gobernar. ¿Dónde está en la Torá oral? A pesar de todas estas ambigüedades, los salmos se refieren a la Torá como perfecta. La Torá es perfecta. La Torá de Hashem es perfecta, tan perfecta que restaura el alma. ¿Cómo puede un texto perfecto contener tantas ambigüedades? La respuesta es que la Torá no es simplemente el texto de la Torá. Hay una transmisión oral, el componente especial de la Torá. Uno que aclara las ambigüedades y que en combinación con el texto escrito es perfecto. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que la Torá oral y la Torá escrita son una misma, entonces estamos diciendo que la Torá es perfecta. Con las dos no podemos tener la Torá escrita solamente. Tenemos que recurrir a la Torá oral, ¿okay?, que son las explicaciones de la Torá. La misma Torá alude explícitamente a esta concepción más amplia de la Torá en Levítico 26:46. Estos son los estatutos y las ordenanzas y las misbot, plural de Torá, que Dios le ha dado. ¿Okay? Estos son los estatutos, ordenanzas y las misbot que Dios le ha ordenado. ¿Okay? Esto es Levítico 26:46. Hay estatutos, hay ordenanzas y hay torot. ¿Sí? Hay torot. Si la Torah escrita era la única expresión de la Torah, entonces el verso simplemente hubiera dicho, esta es la Torah que Dios ha dado, ya. Pero no, la Torah dice estatutos, ordenanzas y torot, ¿sí?, plural de Torah. Entonces, hay más. Sin embargo, el versículo se refiere a mucho más, a las múltiples facetas de la Torah. ¿Sí? Con esto estamos entendiendo que la Torah no solamente es escrita, sino que la Torah también es oral, que es el tema que vamos a continuar la próxima semana. Ahora sí, como lo dicen, ¿verdad? Lo voy a dejar así bien sabrositos para que la próxima semana puedan estar en la clase y puedan seguir la enseñanza y sigan aprendiendo. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, adelante, sin problema. Y el día de hoy, bueno, va a ser muy cortita. Ya sé que luego me regañan porque no me pasé de la hora. Luego me dicen, estuvo muy cortita la clase hoy porque, bueno, también estoy un poco cansado, entonces vamos también a descansar, ¿verdad? Gracias a todos por la clase. Si no hay preguntas, y si las hay, bueno, déjenlas aquí en un mensajito, me las mando por WhatsApp, y más de ratito les mando audio por WhatsApp para que lo compartan también ahí con los amigos, para que repasen y que sea bendición para todos. Shalom a todos, estén bien, que descansen. Igualmente, señor Ezequiel, gracias. Gracias. Baruch Hashem.